Como sabemos, cada vez hay menos nacimientos en España. La población se está envejeciendo, pero resulta que no es solo en España, es en todo el mundo y por diversas razones. Cambian los usos sociales, esa es una de ellas, cambian las costumbres de la gente, también las familias son menos numerosas porque cada vez es más complicado para mucha gente pues el sacar una familia adelante y más hijos o más gastos, pero aparte de todas estas causas y razones que se pueden considerar exógenas, existen otras que también son no menos preocupantes o quizás mucho más preocupantes, que podrían ser denominadas endógenas, ¿no? Y es el decir, la infertilidad. El ser humano cada vez es menos fértil, menos apto para la procreación, o eso me acaba de decir Ramón Bernadó en base pues a los estudios que él ha consultado, y por eso hoy vamos a hablar de este problema de la infertilidad. Buenos días, Ramón. Bueno, no sé si es infertilidad o esterilidad o si es lo mismo, ¿no? Porque has mencionado ambos términos, pero si ya no lo aclara. Buenos días y bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Buenos días a todo nuestro público y oyentes. Encantado de estar aquí una semana más para hablar de salud. Y efectivamente es que ayer saltó la noticia de la Organización Mundial de la Salud que la esterilidad o infertilidad, que son términos sinónimos, podríamos buscar de punta, pero son sinónimos, pues la esterilidad se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial. Porque mira, una de cada 6 personas en el mundo, en edad fértil, por supuesto, es infértil, es estéril. Uh-huh. Y es un problema además que curiosamente no depende de países civilizados, de países del tercer mundo, ni de niveles económicos, es un problema global. Uh-huh. No hay diferencias entre países ricos y países pobres para la esterilidad. Una de cada 6 personas en edad fértil es estéril. Uh-huh. Otra cosa es la natalidad, José Luis. Ahí has metido conceptos al principio que son diferentes, porque Claro, no, la es que natalidad, desde por mi ejemplo, desconocimiento, pues claro, estaba diciendo, la pues, natalidad quiere decir el número de niños que nacen, claro, pero pero eso eso es, me quería diferenciar, ¿no? Que antes, bueno, pues claro, porque a lo mejor había menor planificación familiar o porque había menos conocimiento de cómo funciona este mecanismo de la reproducción. Bueno, pues lo cierto, o por otras causas, ¿no? Lo cierto es que las familias eran mucho más numerosas y ahora esas mismas causas, porque se conoce más, porque puedes planificar un futuro en función de tu presente, incluso en este sentido, pues se tiende a tener menos hijos, pero eso no tiene nada que ver porque de lo que vamos a hablar pues son causas claro. fisiológicas. Efectivamente, en España tenemos una natalidad muy baja, la más baja de Europa posiblemente, y la región del mundo con menos natalidad es el País Vasco, ¿no? ¿Ah, sí? Siempre, sí, siempre se han dicho chistes sobre eso, ¿no? O sea que, pero bueno, no voy a ser yo el que diga un chiste más. Pero bueno, en España tenemos una natalidad muy baja, posiblemente porque hemos arrastrado durante años crisis económicas muy graves y tal, Ujú. y efectivamente existe una cosa que es Claro. la planificación familiar y todo el mundo se lo piensa mucho antes de tener un hijo, ¿no? Luego tampoco en España no hay muchas políticas sociales que apoyan la natalidad. Tradicionalmente en España no ha sido así, a diferencia de otros países europeos que Ujú. aportan muchos recursos para intentar aumentar la natalidad. Ujú. Pero eso es otro problema. El Ese es problema que otro estamos problema. hablando ahora es de esas parejas españolas, indias o marroquíes o De donde tailandesas sea, ¿no? Que que quieren están... tener hijos y no pueden, ¿no? ¿Y cómo se define eso de que una pareja es infértil? Pues cuando llevan más de 12 meses o más teniendo relaciones sexuales sin protección, eh, con el fin de tener hijos y no lo consiguen. ¿Me explico? Eso se define cuando una pareja es estéril o infértil. Pues cuando lleva un año intentándolo, ¿no? Cuando decimos lleva un año intentándolo y no lo ha conseguido, eso se considera que es infértil. Y eso ya, llegado ese momento, hay que empezar a estudiarlo. El problema este de la esterilidad no es un problema de España, no es un problema de Europa, no es un problema global. No hay diferencias, es curioso, entre todos los países del mundo no hay diferencias significativas. Esto afecta igual a todos los países del mundo, y una de cada 6 personas en el mundo es estéril, en edad que pueda ser fértil, lógicamente, claro. ¿Y, y esto por qué es? Pues la verdad es que no lo sabemos. Hay que investigar, pero está claro que hay circunstancias
posiblemente los contaminantes ambientales contribuyan a esta circunstancia, pero eso no lo sabemos. La realidad es esa. Entonces, de pronto la Organización Mundial de la Salud suelta esta alerta y nos dice, mire, a los ciudadanos del mundo, mire, el problema de la infertilidad es un problema de salud pública, porque es extraordinariamente frecuente. Y en consecuencia, los gobiernos de los diferentes países del mundo deben de implementar políticas sanitarias que intenten resolver este problema, ¿vale? Y eso es importante, porque en España el Sistema Nacional de Salud cubre con determinadas circunstancias, no en todos los casos, pero con determinadas circunstancias, pues la fecundación in vitro, la inseminación artificial, las técnicas de reproducción asistida las cubre, pero en la mayoría de los países del mundo no ocurre así y son de Paganini, son de coste económico, en consecuencia son inaccesibles para la mayor parte de la población mundial. Entonces, eso, en definitiva, lo que viene a decir la Organización Mundial de la Salud, que hay que implementar políticas sanitarias para intentar resolver este problema de manera igualitaria, ecuánime en todo el mundo. En España, la mayoría de las técnicas de reproducción asistida están cubiertas por la Seguridad Social y hay una lista de espera más o menos admisible y en España tenemos una buena cobertura a este nivel, lo cual nos pone muy en vanguardia mundial. Pero mira, quería yo hablarte de una vez que tenemos el concepto de lo que es la esterilidad, ese año después de tener relaciones sexuales de manera habitual sin conseguir embarazo, y la mayoría ¿cuándo se debe de consultar a un médico? Pues cuando se reúnen estas circunstancias. Cuando uno lleva más de un año intentándolo, no, pues debe de ir al médico y realiza unos estudios elementales. En el caso del hombre, siempre hay que empezar por el estudio más fácil. Esto cuando se estudia una patología, siempre hay que empezar con lo más sencillo, ¿me explico? Eso es como si a uno le duele un tobillo y le pedimos un body scanner, ¿no? Le pedimos un tag de todo el cuerpo, no vaya a ser que eso pensemos en la enfermedad más rara. No, pues hay que pedir la prueba más sencilla. En el caso de la infertilidad, la prueba más sencilla es primero el espermiograma y la analítica de sangre con estudio hormonal tanto del hombre como de la mujer. El espermiograma es una prueba en la que se recoge el esperma, el semen, y se miran cómo se mueven los espermatozoides y la cantidad de espermatozoides que hay. Estas dos cuestiones son importantes porque puede haber muchos espermatozoides, pero que no se muevan nada. Y los espermatozoides que no se mueven no sirven para nada. Los espermatozoides tienen que tener movilidad. Se ve muy bien al microscopio cómo se mueven, ¿no? O sea, se ve ahí cómo mueven su rabito, ¿no? Y van moviéndose. Y eso es importante, ¿no? La movilidad. Entonces, estas pruebas son muy sencillas, son las por las que hay que empezar, ¿no? Las causas de infertilidad, en el caso de los varones, pues puede haber defectos genéticos, puede haber problemas de enfermedades de transmisión sexual, el VIH. Hay alguna patología como el varicocele. El varicocele, sabes que es una vena dilatada en el testículo, generalmente en el testículo izquierdo. Un día hablamos del varicocele. Eso puede ser causa de esterilidad, porque los testículos, para producir espermatozoides en buenas circunstancias, no tienen que estar demasiado calientes, tienen que estar un poco más fríos que la cavidad abdominal. Por eso tenemos los testículos fuera de la cavidad abdominal. Y entonces el varicocele calienta esa zona y puede ser causa de infertilidad. Por eso los varicoceles hay que operarlos, ¿vale? Para evitar la esterilidad. No es una causa que sea siempre al 100%, pero es una causa frecuente y por lo tanto el varicocele, operarlo siempre y cuanto antes mejor, ¿vale? En niños con varicocele hay que operar. Y luego hay causas ambientales, o sea, hay, pues yo qué sé, las radiaciones químicas, el empleo de esteroides anabolizantes que se emplean mucho, ya lo sabes, en los gimnasios y tal. Tú y yo no somos de esas personas como se emplea anabolizantes, José Luis. Entonces, adiós, gracias. Y luego, pues, algunas drogas como la marihuana, el hachís produce esterilidad con frecuencia, déficit de movilidad de los espermatozoides.
Y luego el calor en esa zona, el uso, ahora ya no se usan, pero cuando yo era crío se usaban mucho los calzoncillos de fibra, que eso era mortal para la esterilidad, porque no permiten la buena transpiración y son poco higiénicos. Y afortunadamente ahora eso ya fibra se utiliza, pero combinada con algodón. Y no es una causa, pero sí que lo podría haber sido, ¿no? Y luego puede haber el uso de quimioterapia previa, pues, hay muchas razones. Y luego puede haber razones como la criptorquidia, que es el testículo fuera del escroto, fuera de su sitio habitual, y que también la criptorquidia hay que operarla porque es causa de esterilidad, ¿vale? Entonces, son múltiples razones y hay a veces que el varón tiene un espermiograma muy deficitario sin que tenga ninguna de estas causas. Me explico, sin encontrar una razón muy lógica que explique esto, ¿no? En el caso de la mujer, pues hay que decir que la edad reproductiva de la mujer tiene un límite, ¿no? Ahora, eso está claro. Desde la menarquia a la menopausia, la menarquia sería la primera regla, la menopausia la última regla de la vida de la mujer, pues entre esos dos periodos está la edad fértil de la mujer, ¿vale? Lo normal es que la menarquia se produzca entre los 12, 14 años, y la menopausia se produzca entre los 45 y los 55 años. La menopausia entre los 45 y los 55 años es normal, esos 10 años, esa década es normal que se produzca la menopausia. Si se produce antes, sería una menopausia precoz, antes de los 45, y si se produce después, una menopausia tardía, ¿no? Vale, entonces, durante ese periodo, una mujer es fértil, ¿no? Fuera de ese periodo, no lo es, ¿verdad? La naturaleza lo ha determinado así. Entonces, las causas que pueden producir esterilidad en la mujer, pues son los trastornos en la ovulación, que pueden ser de tipo hormonal, puede haber alteraciones tiroideas que lo provoquen, aumentos de la prolactina, trastornos alimenticios, como por ejemplo la anorexia típicamente produce esterilidad en la mujer, y luego puede haber anomalías uterinas o cervicales por intervenciones previas, por fibromas, por tumores benignos, por obstrucciones de la trompa de falopio por embarazos ectópicos, etcétera, ¿no? La endometriosis, que es una enfermedad de la que también tendremos que hablar un día, que es una enfermedad muy interesante, también es causa de esterilidad. Puede haber la menopausia precoz, por supuesto, y luego pues trastornos añadidos en la mujer, por ejemplo, el tratamiento con quimioterapia, pues prácticamente invalida ya la capacidad de producción de óvulos. La mujer diremos que tiene una carga de óvulos definida que es mucho mayor de la cantidad de ovulaciones que va a tener. O sea, que por eso muchas veces cuando se quita un ovario, la pregunta, ¿y ahora tengo menos posibilidades de quedarme embarazada? No, si tienes el otro ovario funcionando bien, tienes las mismas, porque la carga ovárica de un ovario es suficiente de sobras para toda la vida de la mujer. El hombre, en cambio, va produciendo espermatozoides y esos espermatozoides pues, tendrán más o menos calidad, pero hasta sus últimos días produce espermatozoides. Incluso el operado de vasectomía sigue produciendo espermatozoides hasta el final de sus días, ¿no? Entonces ya ves que las causas muy diferentes, intentar siempre para tratar esto, encontrar la causa e intentar mejorar la causa, ¿no? Luego hay factores de riesgo. Los factores de riesgo, fíjate, cuando hablamos de factores de riesgo de muchas cosas, vamos siempre a lo mismo. O sea que es curioso. Por ejemplo, el tabaco. El consumo de tabaco, tanto en el hombre como en la mujer, es un factor de riesgo para esterilidad. El consumo de alcohol, también. El consumo de drogas, también. El sobrepeso, la obesidad, esos son factores de riesgo para la esterilidad, ¿vale? Lo contrario, el bajo peso. Las chicas con anorexia, con bajo peso, tienen casi siempre tienen amenorrea, falta de regla, y en consecuencia
son estériles, ¿vale? Y la falta de ejercicio, la obesidad, que esto va unida, ya ves que obesidad, tabaco, alcohol, falta de ejercicio, Sí, sí. va siempre unido y es causa también de esterilidad, ¿vale? Fíjate tú cómo nos hemos movido en cosas al final comunes, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer si una pareja, imagínate que tú tienes una pareja, quieres tener hijos, llevas un año intentándolo de manera habitual con tu pareja y no lo has conseguido? Pues bueno, es acudir al médico, desde luego. Hablábamos de la primera prueba por su sencillez del espermiograma, el espermiograma que determina el número de espermatozoides y la cantidad de estos y la movilidad de estos, que eso es muy importante, ¿no? Y un análisis hormonal que se hace a través de una analítica para ver cómo están los niveles de testosterona en el hombre y en la mujer los niveles de hormonas hipofisarias y de hormonas ováricas, ¿no? De estrógenos, de progesterona, de la folícula estimulante, de la luteormona, etcétera, que son hormonas que hay que determinar, ¿no? Luego puede recurrirse a pruebas de imagen en el caso de que haya antecedentes, pues, por ejemplo, la ecografía, tanto en el hombre como en la mujer, la ecografía ginecológica o la ecografía escrotal son utilísimas para descartar defectos en los aparatos reproductivos y es una prueba súper sencilla. O sea, y el estudio iría encaminado de inicio por esa parte, ¿no? Si no ha habido abortos previos ni nada parecido, pues pensar en obstrucciones de las trompas y tal, eso es francamente ni antecedentes de enfermedades de transmisión sexual ni nada parecido, pues recurrir a pruebas sencillas y si ya con esas pruebas no se encuentra una causa, pues ya ir a intentar una fecundación asistida, ¿no? ¿De acuerdo, José Luis? Bueno, pues un tema interesantísimo que fíjate, pasaba desapercibido, pero que además es muy preocupante por esto que decías, que esta tendencia de una de cada 6 personas estamos mostrando infertilidad Claro. y claro, pues esto no Yo he sabemos. conocido, José Luis, a lo largo de mi actividad profesional, muchísimas parejas que deseaban tener hijos y que no podían, ¿no? Y era un auténtico drama, ¿no? Claro, Además, la adopción cada vez es más difícil. sí, A mí me parece que eso es un tema que es una opción perfectamente válida y que muchas parejas se plantean, pero es que la adopción internacional se ha convertido en un auténtico calvario. Es un proceso larguísimo, penoso, claro. costoso, laborioso y que desgasta mucho. Y bueno, y a veces, pues las técnicas como la fecundación in vitro, que la fecundación in vitro es una cosa relativamente sencilla, ¿no? Que es unir un espermatozoide y un óvulo Mm, y luego hacer que se fecunden in vitro, en el sí, laboratorio, y luego implantarlo en el útero de la mujer para que aquello anide y se produzca un embarazo, ujú, ¿no? Y luego a veces, como el esperma es de poca calidad, pues a veces concentrando ese esperma con una inseminación artificial se puede conseguir también ujú. resultados. Las clínicas de fecundación tienen un arsenal terapéutico muy importante y ya digo que en España esto está muy Ujú. desarrollado y siempre recurrir a centros especializados. Muchísimas gracias, Ramón Bernadó, por de nuevo aclararnos tantas cosas sobre la salud tan interesantes y muchas veces, como decíamos, cosas que pasan desapercibidas a pesar de su importancia. Gracias, Ramón. Mañana volvemos a hablar, pero ya mañana hablamos de cine, ¿de acuerdo? Sí, si quieres, José Luis, la semana que viene hablamos de enfermedades testiculares. ¿Te parece? Por orientar un poco, vamos a hacer un programa interesante. Vamos a hacer un programa con un par. Venga, Mañana de cine, la semana que viene de testículos. venga, hasta la próxima, hasta Muchas mañana. gracias, José Luis, hasta ahora.